así sea. He tomado mi decisión. ¿Lo has hecho ya? ¿Y qué opción sería esa? No finjas ignorancia. Ya sabes la respuesta. Capítulo 19. Haz tu movimiento. Una niña no entendió a Nathaniel Lannister. No nos equivoquemos, Nymeria lo deseaba más que nada. Pero no podía, no quería o, mejor dicho, no debía en absoluto. Tal vez eso era lo mejor. A través de la comprensión llegaba la comprensión, a través de la comprensión el conocimiento, y al conocimiento, como había aprendido, a menudo le seguía el dolor. El dolor traía miseria, y la miseria, la muerte. Sí, tal vez no saber fuera algo bueno después de todo. La ignorancia era una bendición, como dicen. Era mejor para uno vivir sin nada y no saber cuál era su destino que enfrentarse a la tormenta que se avecinaba y saber que su fin estaba llegando. Intentó decirse eso a sí misma, buscando consuelo en el silencio. A veces la ayudó en sus momentos más oscuros. Muchas veces no fue así. El hijo de Lord Tywin no era solo un enigma, era un enigma envuelto en confusión, ceñido por espadas, brillante como el sol. Acercarse a él era como una polilla que vuela demasiado cerca de una llama. Ella lo sabía mejor, pero la luz la deslumbró de todos modos, acercándose inexorablemente a pesar del peligro. Inevitablemente, se perdería, quedaría ciega y ardería. Quizás ya estaba ardiendo y simplemente no se dio cuenta. Y ella no tenía a nadie a quien culpar, sino ella misma. Ella era su espada, su sombra, su daga en la oscuridad. Cuando alguien necesitaba ser asesinado, ella lo mataba. Cuando las lenguas debían ser silenciadas, ella las cortaba. Cuando sus enemigos conspiraban contra él, ella los eliminaba. Había sido su manera de actuar durante una década. Una y otra vez había eliminado obstáculos en su camino, todo sin que él lo supiera. Porque la ignorancia era una bendición, y su maestro era el sol. Él no necesitaba saber de las sombras que buscaban apagar su sagrado resplandor. Un espía en el norte que le escribe al rey, muerto por su mano. Un campesino codicioso que quería robar los dragones y venderlos para obtener ganancias. Asesinado sin pensarlo 2 veces. Enemigos vengativos de Braavos y de la Casa de Negro y Blanco. Asesinados en silencio hasta que dejaron de aparecer por completo. Ella había asesinado a docenas de personas en nombre de Nathaniel, había librado guerras silenciosas una por una, quitando las molestas piedras de su camino, quitando las espinas que de otra manera lo obstaculizarían, sin dejar a su señor sin saber nada. A veces, ella perseguía a los responsables de esas espinas y les daba una muerte bastante espinosa, disuadiendo aún más a otros que podrían desearle daño a Lord Nathaniel. El rey loco había sido responsable de la mayoría de sus problemas y ella no podía matarlo, bueno, podía, pero no sin sumir a Poniente en el caos. Pero podía matar a otros, y lo había hecho con mucho gusto. Sus dagas habían acabado con más vidas que rostros. Y ahora tenía muchísimos rostros, en verdad. Tantos. Sus manos estaban teñidas de rojo por la sangre. Nunca estarían limpias. Ella no quería que lo estuvieran. Su alma misma estaba manchada. Y eso estaba bien. Nymeria conocía bien la visión de la traición y sabía cómo apagarla, pero lo que no sabía era cómo defenderse de sus propios pensamientos. Seguían siendo suyos. Sin embargo, incluso ahora se encontraba dudando de ellos, incapaz de confiar en sí misma. Ella era su espada. Él era el puño que la sostenía, que la comandaba. La dirigía siempre hacia adelante. Esperar algo más sería una tontería. Y ella había estado contenta. Principalmente. Al ver a otras mujeres suspirar por él, al ver florecer el amor entre él y Lyanna Stark, sintió el escozor de los celos y apartó la mirada. Luego volvió a hacerlo cuando él, sin darse cuenta, atrajo la atención de otras mujeres con sus amables palabras y sus grandes actos heroicos. Ahora, el lobo, la víbora y otro león suspiraban por él, al igual que el dragón. Mientras tanto, ella estuvo pensando en silencio. El perro conocía sus sentimientos al respecto, o al menos los sospechaba, y había jurado cortarle la lengua si alguna vez hablaba de ello con alguien. No lo había hecho. Bien. Clegane le caía bastante bien. La comprendía. Habría sido una pena matarlo. Pero no fue él quien lo dijo. Fueron las mujeres las que lo dijeron y, al hacerlo, introdujeron en su mente el asqueroso y persistente gusano de la duda. Era mejor cuando ella era su arma. Ansiaba la fría certeza del acero, sabiendo que nunca podría ser nada más. Su pasado no importaba. Ella no importaba. Ahora tenía miedo. El miedo era el enemigo. El miedo conduce a la ira, hija. La ira conduce al odio. El odio conduce al sufrimiento.
Un extraño anciano de piel verde le dijo eso una vez, en Bravos, cuando ella apenas estaba comenzando su carrera como nadie. En ese momento, ella no había entendido su sabiduría, pero sus palabras se habían quedado grabadas en su memoria mucho después de su encuentro en el mercado, hasta que un día las entendió. Nymeria deseó profundamente no haberlo hecho. Nunca pensó que añoraría los viejos tiempos, cuando no era más que una herramienta en la casa de blanco y negro, fría y reflexiva, cuando no vacilaba, cuando no cuestionaba. Porque después de todos estos años, ella había aprendido a qué conducía el sufrimiento. En pocas palabras, el sufrimiento conduce a la muerte. Del cuerpo, del yo, del alma. Esa era la elección que tenía ante sí. Podía elegir entre vivir o morir. Una opción era infinitamente más dolorosa que la otra. Una la llevaba a escapar. La otra, al fin del servicio. No podía haber una tercera opción, ninguna que ella pudiera ver, en cualquier caso. Tenía que tomar una decisión esa noche, o alguien la tomaría por ella. Una chica, no. No solo una chica. Mi nombre es Nymeria. No quería temer a Nathaniel, ni odiarlo, y ciertamente no podía atreverse a intentar matarlo otra vez. Podía ser valiente, pero no tanto. Francamente, una chica no creía que nada pudiera acabar con él hoy en día. Se había vuelto demasiado poderoso. Tal vez siempre había sido así, y simplemente fingía por el bien de los demás. Eso sonaba como algo que haría. No, ella solo deseaba servirle y corresponder a su fe con lealtad, servir fielmente y encontrar consuelo silencioso en el servicio. Pero ahora incluso eso le habían sido arrebatado. Todo se estaba escapando. No era justo. Si hubiera nacido en la nobleza en lugar de ser una miserable fuego oscuro, sería una Targaryen. Fuego y sangre. Realeza. Una princesa decente con riquezas, poder, damas de compañía, todos los adornos de los que carecía en esta vida. Podría haberle pedido a su padre, quienquiera que fuera, que hiciera un matrimonio adecuado con Nathaniel y probablemente se habría salido con la suya, con toda honestidad. Podrían haber sentado cabeza juntos y haber criado hermosos hijos con ojos brillantes y cabello claro. Pero ella no era esa princesa. Era solo una niña. No era nadie. Nadie. Un león podía acostarse con un lobo o una víbora, un dragón auténtico o incluso con otro león, pero nadie, por mucho que una niña deseara secretamente lo contrario. Ella no podía darle nada. Desde el momento en que había nacido, su único destino en la vida era la muerte. Ella solo era capaz de matar, con quizás algún que otro ataque de bondad. Y luego esas chicas arruinaron todo al decir lo único que no debían decir. Ella entró en pánico, corrió, huyó, trató de evitarlo por un tiempo, esperando que el dolor desapareciera. Sin embargo, ocultarlo no le sirvió a nadie y solo empeoró la herida en su corazón. Ahora lo entendía. Solo necesitaba hacérselo entender. Así que ella esperó hasta que cayó la noche, luego se deslizó dentro de sus aposentos. Desde allí, había sido una cuestión sencilla despertarlo para la acción, luego lo condujo afuera. Salieron de su habitación, entraron en el salón, pasaron por las almenas, bajaron a las profundidades del castillo de Roca Casterly, luego atravesaron el jardín de piedra, donde habitaban los dragones. No se movieron cuando ella lo condujo afuera, ni emergieron cuando lo condujo a la cabeza de playa cerca de los acantilados, donde nadie podía verlos. Aún así, eso no fue suficiente. Caminaron durante casi una hora hasta que el castillo se convirtió en una mancha considerable en la distancia. La marea estaba subiendo y el agua les lamía los pies, pero ella no le prestó mucha atención. Nathaniel no la había cuestionado ni una sola vez. Ella no merecía su confianza. Hasta la luna le había ocultado el rostro esa noche, tal era su vergüenza. Se escondía tras un denso banco de nubes, dejando apenas luz suficiente para poder ver. Nymeria encontró cierta ironía en eso. Ah, sí, la noche era oscura y llena de terrores. Esta noche, esos terrores eran los suyos, grandes e inminentes. Esto ya es suficiente, creo. Yo, había dicho ella hace un momento, no una chica. Era importante hacer la distinción entre sus deseos y necesidades, por básicos que fueran. Giró sobre sí misma, se giró para mirarlo y se inclinó profundamente hasta la cintura hasta quedar mirando la arena húmeda. Gracias. Desde ese ángulo no podía ver el rostro de Nathaniel, pero prácticamente podía oír cómo fruncía el ceño en señal de confusión. ¿Por qué? Nymeria no se atreve a levantar la mirada por miedo a lo que pudiera encontrar allí. Por tomarme a tu servicio. Se rió un poco. No tenías que traerme hasta aquí para eso, déjame terminar. Alzó la cabeza de golpe y le gruñó, la primera vez que lo hacía. La mirada de sorpresa en sus ojos la hizo sentir miserable.
Eres mi mundo. Mi rey. Mi emperador. Mi Dios, por mucho que lo desprecies. Un breve ataque de pánico se apoderó de ella, lo que la hizo tomar aire rápidamente y seguir adelante antes de que su valor flaqueara o, peor aún, le diera la oportunidad de hablar. Tú eres quien detuvo tu mano, quien me concedió una segunda oportunidad que no merecía y 10 años de felicidad. Por eso, tienes mi eterna gratitud. Su rostro se suavizó, sin expresión alguna ante sus palabras. Esto empieza a sonar como una despedida, supuso que así era, en cierto sentido. De una forma u otra, algo había terminado esa noche. ¿Te vas? La pregunta le dolió. Creía estar preparada para ello y, aún así, se sentía como si la hubieran apuñalado. Reprimiendo el dolor que sentía en el corazón, sonrió con tristeza. ¿Quieres que lo haga, mi señor? Él frunció el ceño, completamente consternado. Por supuesto que no. Eso estuvo bueno, ¿no? La ira significaba que le gustaba, que la valoraba, que la quería a su lado. Sin embargo, cuando él dio un paso adelante, ella se encontró retrocediendo como una niña asustada. Porque, al fin y al cabo, tenía miedo. De lo que podría ser, de lo que podría ser. Nathaniel también lo vio. Maldita sea. Siempre había sido capaz de leerla como si fuera un libro. Le tendió la mano. ¿Qué quieres de mí, Nimería? Alguien se reía. ¿Le habían seguido? ¿Quién se atrevía? Oh. Era ella, ¿no? Ella era la que reía. Esto estuvo mal. Había sobreestimado su autocontrol. ¿Quieres? Emitió un ruido desagradable, entre un sollozo ahogado y un gruñido salvaje. Sabes lo que una chica quiere, lo que yo quiero. Pero no te atreves a decirlo. Ella quería sus manos sobre ella, dentro de ella, sus caderas sobre las de él mientras se estrellaba contra él una y otra vez. Ella quería montarlo en la arena, gritando su nombre para que todos lo escucharan mientras las estrellas se apagaban y los dragones bailaban a su alrededor. Ella quería llevar a su hijo, estrecharlo contra su pecho y regocijarse de ser madre como ninguna otra lo había sido para ella. Pero esto, y ellos. Nunca podrían serlo. Era aborrecible desear lo que ella deseaba, anhelar más de su señor, cuando él ya le había dado tanto. Era como pedirle al sol que saliera por el oeste y se pusiera por el este, exigir que los mares se secasen y ordenar que todas las montañas se llevaran el viento como hojas. Él tenía otros amores y su lugar nunca podría estar entre ellos. Ella no era nada. Nadie. Nadie. Ella ni siquiera debería existir. Peor aún, estaba dañada. Rota. Probablemente también loca. Y lo peor era que ella lo sabía. Ni siquiera creía que pudiera darle hijos. ¿Y si pudiera? ¿Qué sería de sus descendientes? ¿Qué pasó cuando Nathanael se convirtió en rey? Allí estaba. La terrible realidad que probablemente estaba por llegar, una que ni siquiera el propio Tywin Lannister se atrevió a abordar con su hijo directamente. Ah, pero una chica era inteligente. Tal vez no supiera de nobleza, o cómo hacer una reverencia, o beber el té correctamente, pero podía leer una habitación. También podía leer entre líneas, ver los resultados probables y el futuro que era más probable que llegara. Lo primero y más importante. Aerys moriría. Ya no era cuestión de eso, sino de cuándo, ya fuera por el destino, por la guerra o por su propia locura, no viviría para ver la siguiente década. A Rhaegar no se le permitiría heredar, no podía. Aunque solo fuera porque sería más de lo mismo y Lord Tywin no toleraría al hijo del rey loco en el trono. Así que él también moriría. Tal vez fuera veneno. Tal vez cayera en batalla. Tal vez la enviaran a matarlo. De todas formas, su muerte era segura. El hijo menor, ¿cómo se llamaba? Viserys. En la Fortaleza Roja morían niños todo el tiempo, ¿no? Sería fácil. Probablemente a la reina se le permitiría vivir. Ella quería mucho a Nathaniel, y él a ella. Al fin y al cabo, todos los Targaryen del futuro pasarían por ella. O mejor dicho, por sus piernas. Sería muy fácil unir a los Lannister con ella, y a ella con ellos. A partir de ahí, la noción que tenía Nymeria sobre el futuro se fue haciendo más confusa. No sabía qué sucedería una vez que los Targaryen masculinos fueran aniquilados, no estaba segura. Pero tenía una corazonada. No. No lo diría. No daría voz a lo que podría ser o no ser. Miseria, miseria, miseria. Eso era lo que elegiría esa noche, aunque solo fuera porque la miseria era segura. Entendía la tristeza y el dolor, y aunque no la harían feliz, eran mejores que un futuro incierto. El amor tal vez no fuera una debilidad, pero la esperanza sin duda lo era. La esperanza era la daga más mortal de todas. Y su señor seguía en silencio. Así sea.
Te pido que me trates solo como a una niña, se obligó a mirarlo a los ojos, recuperando su voz monótona. Un arma. Una herramienta. Una niña no puede ser nada más. Dolía decirlo, dolía mentir, pero cualquier cosa era mejor que el dolor que temía. Una niña no es nadie. Una niña no es nada. Y si no puedes aceptar eso, Nathaniel se mordió la lengua. Durante todo ese tiempo no dijo ni una palabra. Se limitó a mirarla. Se sentía tan miserablemente pequeña bajo su mirada brillante, como si apenas llegara a su cintura. ¿Por qué no hablaba? ¿Era ella tan indigna de sus palabras? ¿Acaso sus palabras lo decepcionaban tanto? Molesta, sacó la daga que llevaba en la cadera y se arrodilló. Desde allí, se la ofreció con ambas manos, con la cabeza inclinada, sin importarle que las olas le lamieran las piernas. Si no puedes aceptar esto, entonces una chica te pide que la mates aquí ahora. Ninguno de los dos emitió ningún sonido. El mundo estaba en silencio, salvo el sonido de las olas que golpeaban incesantemente la orilla. Nymeria no se atrevía a moverse. No se atrevía a levantar la cabeza. Apenas se atrevía a respirar, tal era su miedo. Su silencio implicaba comprensión. ¿Podían volver atrás? ¿Que las cosas volvieran a ser como antes? Sin sentimientos, sin emociones, sin asuntos complicados. Cuando ella simplemente hacía lo que le decían y nunca se atrevía a esperar más. ¿O debía morir aquí? Ante ella se extendían dos caminos y descubrió que no le gustaba ninguno. Pero, ¿qué otra opción tenía? Nathaniel nunca podría amarla. Sería un tonto si lo hiciera. Y él no era ningún tonto. De repente, lo oyó avanzar a grandes zancadas, con sus botas pisando silenciosamente la arena mojada. Sintió que le arrebataba la larga daga de las manos. Vio que la tenue luz reflejaba el acero plateado y lo hacía brillar en la penumbra. La observó durante un largo momento, evaluándola, poniéndola a prueba, dispuesto a ponerla en evidencia si es que realmente había alguna. Cuando quedó claro que no había nadie, él sí se movió. Se arrodilló y puso el acero en su garganta. Decapitación, entonces. Era lo suficientemente fuerte como para dar una muerte así. Al menos sería una muerte limpia. Nymeria cerró los ojos, exhaló un suave adiós y esperó el olvido. Que sea rápido. ¿Por qué no fue rápido? En cualquier momento, esperaba sentir el frío aguijón del acero, seguido del dulce olvido. Lo anhelaba. Lo ansiaba. Liberación. No más dolor, no más miedo, no más incertidumbre. Lo necesitaba. ¿No lo hizo? Entonces, ¿por qué se sentía tan aliviada de que no hubiera llegado todavía? La punta plana del cuchillo le golpeó el costado del cuello. 1, 2, 3 veces, hasta llegar a la yugular. Al final, Nathaniel habló. Odio a la gente que se miente a sí misma. Tú, entre todas las personas, deberías saberlo. A pesar de sus mejores esfuerzos por controlarse, un pequeño temblor traicionó su cuerpo. No miento, deseo morir. Por favor, libérame. ¿Estás segura de eso? Hizo girar el cuchillo, agarró la empuñadura con ambas manos y presionó la hoja contra su propia garganta, lo que hizo que a ella se le salieran los ojos de las órbitas. ¿Qué tal ahora? Ella jadeó. ¿No lo harías? ¿No lo haría? La miró con una pequeña sonrisa. No quiero vivir en un mundo sin ti y, como es evidente que estás deseando morir, no te importará que me adelante yo, pánico. El instinto animal se apoderó del cuerpo de Nymeria de la cabeza a los pies y actuó sin pensar. Prácticamente se lanzó hacia adelante con un grito de dolor para quitarle la espada de las manos a Nathaniel. No podía morir. No debía morir de ninguna manera. Ella prácticamente lo tiró a la arena en su prisa por salvarlo de sí mismo, decidida a arrebatarle el arma de las manos. Imagínese su sorpresa cuando él la dejó hacer precisamente eso. Ella logró sacarle el cuchillo de las manos de un solo golpe. Voló por el aire y cayó al agua, donde fue tragado por las mareas. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de recuperarlo. Incluso cuando intentó levantarse, un brazo la sujetó por la cintura, sujetándola con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par, pero era demasiado tarde. Una rápida caída en las olas y se encontró atrapada debajo de él. Nymeria se quedó quieta, muy consciente no solo de lo cerca que estaba, sino también de que había sido engañada. Bueno, mira eso, sus ojos dorados brillaron hacia ella. Tienes algo por lo que vivir después de todo. Ella le gruñó y trató de mostrar algo de ira, pero todo lo que salió fue un sollozo. ¿Por qué no me mataste? Todo sería mejor si me dejaras ir. Porque, la ayudó a levantarse y le quitó un poco de arena de la mejilla, te arrepentirías. ¿Podría arrepentirse de algo si estuviera muerta? No lo sabía, le daba miedo.
Ella siempre había tenido miedo, ¿no? Tienes que dejar de hacer eso, le dio un golpecito en la frente, lo que le provocó una mueca de dolor. Perseverar en cosas que pueden o no suceder no te ayudará, ¿sabes? Ella hundió la barbilla en el pecho y se negó a mirarlo. ¿Qué quiere de mí, mi señor? Eso depende totalmente de ti, se sentó frente a ella. ¿Qué quieres? Nimeria ya sabía la respuesta antes de que terminara de hablar. Finalmente, ella lo miró. Creo que quiero vivir. Se puso una mano en la oreja. No lo entendí bien. Maldito sea por hacerla decir eso. Quiero vivir. Una sonrisa le iluminó el rostro. Tendrás que hablar más alto. Ella lo miró furiosamente. Quiero vivir. Se inclinó hacia atrás. No puedo escucharte. Ella gritó. Quiero vivir. Bien, bien. Nathaniel sonrió radiante como el niño que ya no era, incapaz de ocultar el pequeño aleteo de orgullo que debió sentir justo en ese momento cuando le gritó. En lugar de reprenderla, la tomó de las manos y se puso de pie, tirando de ella para ponerla de pie junto a él. ¿No te sientes mucho mejor ahora? Y lo hizo, de manera notable. No lo resolvió todo, pero se sintió más liviana. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Y aún así, quedaba una cosa sin resolver. Nimeria miró a Nathaniel como el medio dragón que en el fondo era, lista para morder y sin gustarle en absoluto la broma que le había jugado, pero a pesar de todo, él no hizo ningún movimiento indeseable contra ella. Una parte de ella deseaba que lo hiciera, aunque solo fuera para poder tener finalmente una respuesta. Estaba increíblemente cerca. Sus manos aún no habían dejado las de él y estaban tan cálidas, su cara se sonrojó. Sería una tontería. No podía darle hijos. No tenía nada que ofrecerle, ni dote, ni riquezas, ni recompensas, solo a sí misma. No sabía nada de las cosas más dulces de la vida. Si por casualidad tenían hijos en un futuro lejano, solo podría enseñarles lo que sabía, cómo defenderse, luchar y matar. ¿Fue eso suficiente? ¿Podría ser? Tal vez. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Dime qué te pasa. Ella apretó sus manos con más fuerza. No pasaba nada. Todo estaba mal. No sabía qué hacer. Liana hacía que el romance pareciera tan fácil, tan sencillo que ni siquiera hacía falta esfuerzo, pero allí estaba, paralizada, en total desventaja, sin saber qué hacer. Para ella, apuñalar era normalmente su modus operandi, su método de referencia para salir de cualquier situación desagradable en la que se encontrara. De alguna manera, no creía que apuñalar a Nathaniel la sacaría de esto. Bueno, tal vez sí, pero no quería lastimarlo. Sus pies la acercaron más a él. Sorprendentemente, él no retrocedió, sino que también se acercó. Ella sacudió la cabeza, desconcertada. No puedes estar conmigo. No soy nadie. No soy nada. Él se burló sin miedo. Eres alguien para mí. Una risa amarga escapó de sus labios. Eso suena horrible. ¿Lo inventaste tú? En absoluto, murmuró un poco, y el sonido le calentó los huesos. Tú eres la que llevas más tiempo conmigo, ¿recuerdas? Lo había hecho, ¿no? La comprensión la sacudió. Hasta donde ella sabía, él se comunicaba con la reina a través de cartas, pero nunca cara a cara. Solo había conocido a Elia brevemente, y ella se había ido poco después. Él y Cersei no se llevaban bien cuando él se fue de Roca Castelli. Liana había llegado después, pero ella se había jurado a su servicio casi desde el principio, cuando ambos eran poco más que niños. 10 años de leal servicio. 10 años de dudas. 10 años de añoranza, realmente no podría haber hecho nada de esto sin ti, ¿sabes? Reconocimiento. Reconocimiento. Vindicación. Nimeria se retorció de alegría ante sus elogios, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para decir. Lo intentó, con los labios entreabiertos. Cerrados. Entreabiertos de nuevo, pero no surgió ningún sonido. Salvación. Qué dulce era. En cambio, Nathaniel le apretó las manos, animándola a continuar. Háblame. Dime qué quieres. Como si no lo supiera ya. Lo que ella quería, lo que ella deseaba, lo que ella anhelaba más que nada, ella se acercó más y lo miró, rozando su nariz con la suya mientras sus ojos se dirigían a sus labios. Quiero hacer algo tonto. A juzgar por su expresión, tenía una buena idea de qué era esa tontería. Entonces, ¿qué te detiene? Tenía razón. ¿Qué la detenía? Ella misma. La decencia común. Nada de nada. ¿No había dado ya suficiente? ¿Sacrificado lo suficiente? ¿Ha sido suficiente? Está bien, le puso una mano en la mejilla y esbozó una pequeña sonrisa.
Para ser sincero, yo también estoy fuera de mi alcance en este aspecto. Un lastimoso destello de esperanza aleteó en su corazón como una vela en el mismo. ¿Entonces sientes lo mismo? No estoy seguro, al menos fue sincero con ella. Pero estoy dispuesto a ver hasta dónde llega esto. Ella se retorció de nuevo bajo su mirada. Puede que no pueda darte hijos, está bien, levantó sus manos entrelazadas y las besó. ¿Y si tenemos alguno? Hizo una pausa, al darse cuenta de que hablaba en serio. Entonces los criaremos como es debido. Como es debido, añadió al ver su mirada atónita. Los haremos fuertes también, tan fuertes como cualquier otro niño que pueda tener. ¿Qué te parece? ¿Criarlos? ¿Así de fácil? ¿No los tratarían como bastardos ni los dejarían de lado? Su mayor preocupación, un obstáculo temible para el futuro, y ni siquiera era uno. Hablando de hacer una montaña de un grano de arena. ¿Realmente había tenido miedo de nada? Tal vez percibiendo su preocupación, presionó su frente bronceada contra la de ella. Estaré allí para ti. Pase lo que pase. ¿Qué podía decir ante eso? ¿Qué podía decir? La asesina luchó contra sí misma un momento más, y cayó. No merezco esto, él se rió entre dientes. Por supuesto que sí. Todo el mundo merece la felicidad. Con eso, el último hilo tenue del autocontrol de Nimeria se rompió. Al diablo con eso. Las palabras le habían fallado, así que dejó que sus labios hablaran. Se puso de puntillas y se inclinó completamente para besar a Nathaniel. Al principio, con suavidad, tanteando el terreno, sondeando. Luego, con fiereza, cuando quedó claro que no tenía intención de huir. Casi le mordió el labio en su prisa por llegar a él, sin importarle si hacía el ridículo por ello. Que así fuera. Ya no le importaba cómo la llamaran. Inclinando la cabeza para conseguir un mejor ángulo. Los brazos de él se posaron brevemente a ambos lados de sus caderas para sujetarse con fuerza, pero ella arruinó eso al besarlo una y otra vez, sin apenas detenerse a respirar. Su corazón latía tan rápido que todos sus pensamientos, preocupaciones y arrepentimientos desaparecieron en ese momento. ¿Era esto lo que se había estado perdiendo todo este tiempo? No era justo, su señor no huyó. Cuando sus labios buscaron los suyos por tercera vez, él los persiguió con los suyos, impidiéndole apartarse, aunque ella no lo hubiera hecho. Un brazo goteó más abajo, enroscándose posesivamente alrededor de su cintura para abrazarla, sin prestar atención a su ropa mojada por las olas. Sus manos se estiraron para enredarse en su cabello húmedo, una sonrisa adornó sus labios cuando él bajó una mano para ahuecar su mejilla. La otra encontró su costado y levantó su pierna izquierda para acariciar su muslo a través de sus pantalones. Eso destrozó su tenue control en pedazos. Demasiada ropa. Demasiada humedad. Demasiado frío. En conclusión. Apagado. Fue allí donde las cosas realmente se calentaron entre ellos. Sus manos se cerraron en puños en su túnica y encontraron los botones, abriéndolos rápidamente mientras él jugueteaba con los cordones que sujetaban su propia camisa en su lugar. Ella se rió cuando él no logró desatarlas correctamente y, en cambio, se inclinó para acariciar su cuello, prodigándole una serie de besos largos y duraderos en su garganta hasta que finalmente lo logró. Desde allí, la ropa voló en todas direcciones, esparciéndose por la arena. Fue un frenesí. Fue una locura. Fue glorioso. Deja que el caos se apodere del mundo. Ella se quitó un zapato. Perdió un guante. Desde allí, hicieron una manta rudimentaria con sus ropas y capas y se colocaron encima de ellas. En retrospectiva, Nimeria no estaba segura de quién se quitó la camisa primero, solo que en algún momento pudo sentir el aire salado haciéndole cosquillas en la piel. Ella lo deseaba. Él la deseaba. El resultado era simplemente inevitable. Sentada sobre su regazo, se expuso ante él, pero no del todo, tratando de ocultar sus cicatrices en la oscuridad. Había tantas después de todo, pero él no lo permitió. Nathaniel, Naruto. Besó cada una de ellas. 3 en su pecho, una justo por debajo de su corazón, otra cerca de sus costillas y una sexta en su cuello. Todavía tenía más en sus piernas por haber escapado por poco cuando era mucho más joven. Todas eran heridas que había recibido desde que tomó sus dagas por primera vez, heridas sufridas tanto en Poniente como en Bravos. Cada uno fue bendecido por sus labios. Él murmuró algo entre esos besos, hablando en un idioma que ella no entendía. Sus dedos rozaron su rostro desfigurado. Sintió un extraño cosquilleo en el rostro, justo encima de su vieja herida. Las palabras eran más antiguas que el Alto Valirio, antiguas incluso, y por un momento podría haber jurado que sus palmas realmente brillaban como el oro.
Fuera lo que fuese lo que había hecho, lo que fuese lo que estaba haciendo, ella no tenía un espejo en el que mirarse. Al final, no se detuvo en eso. Lo vería a la mañana siguiente. Por ahora tenía preocupaciones de índole más carnal. Lyanna, Cersei, Elia y esa maldita reina dragón bien podrían quitarle pedazos en el futuro, pero ella sería la primera. Su inolvidable primera vez. Dulce y gloriosa liberación. 000. En retrospectiva, Naruto no debería saber que era demasiado esperar que las chicas no tuvieran una pelea de gatas. Afortunadamente, no estuvo presente para presenciar el caos que siguió a la mañana siguiente. Por desgracia, todo empezó como suele ocurrir con la mayoría de las cosas, con un comentario descuidado. Entonces, ¿te casarás con Nathaniel? Lyanna bajó su espada Roma y levantó la barbilla, enfureciéndose un poco ante la repentina pregunta. En un instante, se dio cuenta de que la mirada verde de Cersei la atravesaba desde el otro lado de la habitación. Sin embargo, no era ella quien había hecho esa pregunta, ni tampoco el desafortunado hombre de paja con el que había estado hablando. No, la pregunta vino de Elia Martell. No creía que la mujer de Dorne quisiera decir nada malo con lo que acababa de decir, pero a veces era muy difícil saberlo. Incluso los comentarios más inocuos a menudo tenían un matiz oculto bajo el satén. Incluso ahora no podía cuantificar con exactitud el significado de sus palabras. Como si estuviera probándola. Sondeándola. Calculándola en busca de cualquier signo de debilidad. Bueno, no le daría nada. Lo soy, dijo en cambio. Nuestros padres nos casaron. Él será mi prometido. ¿Qué pasa con eso? Murmuró la princesa de Dorne, se agachó, tomó un arma de práctica, una espada corta, y se adentró en el ring tras ella. ¿Y lo amas, confío? A amor. Su rostro se sonrojó hasta la raíz del cabello, lo que provocó que Cersei chasqueara la lengua con leve diversión ante su difícil situación. Hermana, Oberyn lo vio y dejó escapar un suspiro mientras preparaba su propia lanza para enfrentarse a la joven Lannister en un combate simulado. No atormentes a la pobre muchacha, Elia chasqueó la lengua y adoptó una postura relajada, suave y cambiante como las arenas de su tierra natal. No la estoy atormentando, hermano. Simplemente deseo satisfacer mi curiosidad. Avergonzándola. Cersei vio una oportunidad y la aprovechó para asestarle el primer golpe, haciendo un barrido bajo que hizo que el principito saltara hacia atrás. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, ella pasó al ataque, poniéndolo de espaldas en un torbellino de golpes que, si bien no eran necesariamente elegantes, lo compensaban con su ferocidad. Tyrion aplaudió alegremente desde el costado del campo. Bien peleado, hermana. Lyanna los miró con cautela, temiendo que algún día pudiera perseguir a Nathaniel con la misma intensidad. Sinceramente, no sabía cómo sentirme al respecto. Ese amor entre parientes era técnicamente un tabú, pero ¿acaso los Targaryen no habían casado a hermano y hermana durante siglos? Parecía una pendiente resbaladiza, que se volvía aún más traicionera por la oferta implícita de Cersei de ayuda en el dormitorio. ¿Por qué? Solo pensar en eso la hacía arder. Seguramente el arte de hacer el amor no podía ser eso, pero esta era la hermana de Nathaniel. Te hice una pregunta, muchacha. Bien, se había olvidado del martell. Molesta, aprovechó el indulto para recomponerse y mirar a Elia con enojo. Por supuesto que amo a Nathaniel. De lo contrario, no me casaría con él. ¿Estás segura de eso? Rápida como una serpiente, hizo un gesto con la espada en su dirección, obligándola a detener el ataque rápidamente. El amor y la lujuria son dos cosas muy diferentes. Una dura. La otra no. Una mueca se dibujó en su rostro, una estocada que dio paso a un golpe por encima de la cabeza que a su vez fue esquivado con agilidad. ¿Y qué sabes tú del amor? Más de lo que te imaginas, Stark. Elia dio la vuelta y golpeó su vulnerable flanco con la parte plana de su espada Roma al pasar, provocando un grito de indignación de Lyanna a cambio. Tal vez si prestaras atención, aprenderías. Indignada, le espetó. He aprendido muchas cosas. Tal vez en Invernalia, pero no en el futuro, no donde importa. Elia le dedicó una pequeña y triste sonrisa, y de repente pareció décadas mayor de lo que realmente era. Crees que la caballerosidad, el honor y la nobleza te salvarán de lo que está por venir, pero no lo harán. No sabes nada, Lyanna Stark. El amor, menos que nada. Su ojo derecho tembló, y no por las razones que uno podría esperar. Silencio. La princesa retrocedió, doblando un dedo hacia atrás.
Me temo que tendrás que hacerme esto. Lyanna se lanzó hacia adelante, agarró su espada con ambas manos y arremetió contra la guardia de Elia, ignorando la respuesta que hizo temblar sus costillas y la hizo alejar su arma de un golpe. Esta vez, la hermana de Oberyn no fue lo suficientemente rápida para salir del camino. Aullando su triunfo, Lyanna asestó un poderoso golpe en el hombro de la presumida muchacha y la hizo tambalearse. Ardiendo de triunfo, le dio una patada en el pecho a la muchacha y la tiró al suelo de la sala de entrenamiento. Un grito lejano le informó que Oberyn había asestado un golpe similar a Cersei, barriendo sus piernas, dejándola tirada sobre las losas. Mejor. Elia se puso de pie, se sacudió el polvo y se arrodilló para recuperar su espada una vez más. Puede que todavía tengas algo de fuerza para luchar. Lyanna gruñó y se adentró, blandiendo la espada. Por desgracia, la chica Martell había aprendido de su error y ya no era una presa fácil. Bien podía ser más fuerte que ella, pero la chica era mayor y más rápida. Se alejaba de cada embestida, cediendo terreno gustosamente un paso a la vez, pero con cuidado de no dejarse acorralar nunca. El resultado fue una especie de persecución circular que la dejó con la sensación de ser una tonta, incapaz de alcanzarla. Dieron vueltas y más vueltas, con Elia siempre fuera de su alcance, un ciclo sin fin. Hasta que no lo hizo. Tan rápido como pudo, Elia dejó de esquivarla y se lanzó hacia sus defensas, pisoteándola antes de atacar con una velocidad sorprendente. Lyanna no reconoció el estilo, pero bloqueó hábilmente el primer ataque, un poco menos el segundo, y cuando el tercero se lanzó hacia sus piernas como Oberyn había hecho con Cersei, inmediatamente se dispuso a bloquear su torso inferior, solo para encontrarse bloqueando el aire vacío. Una finta. Elia levantó la barbilla antes de que pudiera recuperarse. Ríndete. Estás derrotada. Es inútil resistirse. Lyanna lo deseaba desesperadamente. Más que nada, ansiaba seguir luchando, ganar, demostrar su valía, pero no podía. Enfurecida, arrojó su espada al suelo, y el acero produjo un ruido áspero al chocar contra la piedra. Al otro lado de la arena improvisada, vio vagamente a Oberyn ayudando a una malhumorada Cersei a ponerse de pie. Había un pequeño desgarro en su manga derecha que supuraba sangre, y Tyrion ya se acercaba con un rollo de lino nuevo para envolverlo. Parecía que a ella no le había ido mucho mejor que a ella, al menos. Pero por alguna razón, Elia aún no había quitado la espada de su garganta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Amas a Nathaniel Lannister? ¿Serás fiel a él? ¿Estás preparada para defenderlo contra las guerras y los horrores que vendrán? Lyanna se dio un puñetazo en el pecho e inclinó la cabeza bruscamente. Lo hago, lo haré y lo haré. Elia la observó durante un largo momento. Solo entonces bajó la espada. Ya veremos, Stark. Nathaniel habría tenido algo que decir sobre su tono en ese momento, pero Nathaniel no estaba allí para defenderse, ¿o sí? Se había alejado para hacer quién sabe qué la noche anterior y no había regresado. Lord Tywin no parecía demasiado preocupado. Su prometido probablemente estaba buscando a Nymeria o algo así, y con suerte para hacerle entrar en razón. Esos dos eran uña y carne. Esperaba que él pudiera hacerla entrar en razón. Sería una pena perder a un amigo tan leal. ¿Por qué todas esas preguntas? ¿Tenía algo que ver con ese árbol corazón en el jardín de piedra, no? Ella debió haber visto algo. Simplemente lo sabía. Tenían uno igual en Invernalia, pero más viejo, más saludable. Sin embargo, a pesar de todo eso, nunca le había hablado, pero aquí Elia estaba hablando de múltiples guerras que aún no habían comenzado. ¿Y qué horrores? Seguramente no se refería a ellos. Hacía siglos que habían desaparecido. Por fin lo entendió. Elia se preocupaba mucho por Naruto. Quizás casi tanto como ella. Eso sí que lo podía respetar, aunque en secreto lo quisiera todo para ella. Por desgracia, eso parecía cada vez menos probable. Iban a tener una larga conversación sobre esto, él y ella. Iba a ser en voz alta. Si esa conversación sería en voz alta o más satisfactoria, dependería totalmente de él. Bueno, otra pregunta. Por fin, la sonrisa de Elia se tornó pícara. ¿Sabes cómo complacer a un hombre en la cama? No lo hace. Canturreó Cersei desde el otro lado de la habitación, luciendo una enorme sonrisa. Es un gran problema. Elia resopló. Tranquilo, Lannister. Me ocuparé de ti y de tus tonterías más tarde. La hermana de Nathaniel siguió sonriendo impávida. Lyanna apenas los escuchó, porque su mente se había apagado. ¿Por qué todos le hacían esa pregunta? Habían estado cerca, sí, pero aún no lo habían hecho, juntos, aunque ella sabía que eso era lo que se esperaba, como marido y mujer.
Estaba bastante ansiosa por hacerlo, con toda honestidad. Ahora, si tan solo todos dejaran de burlarse de ella por eso. Tranquila, tranquila, Elia chasqueó la lengua como lo haría una hermana mayor, tomándola de la mano. No te preocupes. En Dorne nos enseñan esas cosas. Yo te las puedo enseñar. ¿Podría? Lyanna la miró con los ojos entrecerrados, sin confiar todavía en su tranquilidad. ¿Y cuál sería el precio por esa ayuda? Una suma modesta. Ella no pensó que sería nada modesto, y no lo fue. Puedes ser su esposa todo lo que quieras, dijo Elia, sonriendo. Preferiría ser su amante. Tyrion se resistió. La mandíbula de Cersei se abrió de golpe. Lyanna se atragantó con su propia saliva. Oberyn se dio una palmada en la frente. Querida hermana, ¿por qué estás así? Como bien sabes, le tengo mucho cariño a nuestro león. Con la sonrisa aún presente, la princesa de Dorne tomó la mano libre de Lyanna, impidiéndole que se retorciera o, peor aún, que se enfadara. Tuve la suerte de conocerlo antes que tú, pero no puedo decir que haya hecho nada con él. Simplemente nos tomamos de la mano mientras caminábamos y hablábamos un rato. Si hubiera sido un dragón, Lyanna habría escupido chispas. ¿Qué? ¿Se tomaron de la mano? Antes de que ella lo hiciera. Esa ramera escandalosa. Fue incluso peor de lo que temía. Otro contrincante se acercó. Quería golpearla en la cabeza y dejarla por muerta, pero no. Nathaniel nunca la perdonaría si ella tenía un accidente en Roca Casterly. Peor aún, haría que los Lannister parecieran poco confiables y convertiría a Dorne en un enemigo. Ella sabía que no era así. Lo sabía. De verdad. Debes. No. Matar. Oh, Dios mío, Elia rió con dulzura empalagosa. Pareces bastante enfadada. Quizás he tocado una fibra sensible. Quédate con tus lecciones, dijo Lyanna con fuerza, apretando los dientes. Me acostaré con él y me casaré con él. Elia inclinó la cabeza. ¿Estás segura? Eso suena bastante imprudente si me preguntas. Ella no quería cortejarlo con los métodos de otra mujer. Quería que la amara por ella. Incluso si su corazón nunca podría pertenecerle verdaderamente y solo ella, fracturado como estaba decidida a quedarse con la mayor parte de él. Dije que no. Cersei se acercó a ella con una sonrisa, percibiendo un desafío. ¿Entonces que gane la mejor mujer? Lyanna la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué estás involucrada en esto? Porque me preocupa su bienestar, igual que tú. Su rostro se sonrojó. No puedes hablar en serio. Un encogimiento de hombros fue su única recompensa. Estoy de acuerdo. Elia aplaudió e inclinó la cabeza en señal de aprobación. Todos queremos lo mejor para él, ¿no es así? En eso estaban de acuerdo, solo estaban en desacuerdo en lo que creían que debería ser mejor. Lyanna se enfureció, con razón. Muy bien, entonces. Les mostraría a ambos. Y todos los demás retadores además. Esto significaba guerra.